Primero tenemos una entrevista interesantísima. Estamos con Elsa Úrsula, que es una gran amiga, es periodista y además coautora, entre otras personas, del libro Enfrentando Riesgos y Desastres. La acompaña Luis Gamarratón, coordinador del proyecto Dipeco, ¿no? Dipeco de PNUD, y este es el libro que nos traen y sobre el cual vamos a conversar. A ver, mis cámaras me odian cuando hago esto sin avisarles. Acá está. Y les decía que el tema es interesantísimo porque nosotros solemos pensar que lo peor que nos va a pasar es un terremoto y andamos todos esperando más o menos con nuestra mochila debajo de la puerta esperando que el terremoto ocurra, y no tenemos en cuenta que todos los años hay desastres naturales en nuestro país que ni siquiera nos tomamos el trabajo de registrar, y ese fue el trabajo que han hecho con el equipo de Dipeco. ¿Cómo están, señores? Gracias por acompañarme. Elsa, cuéntame un poquito de esta especie como de zamaqueada que has hecho del libro. Bueno, en realidad el proyecto Dipeco nos ha permitido al grupo de socios que integramos el proyecto Dipeco, entre los cuales está UNICEF, PNUD, FAO y socios, aliados y contrapartes. El proyecto Dipeco es, digamos, es un gran paraguas que abarca todas estas instituciones cuyo fin es ¿cuál? Es el programa, ¿no? El programa Dipeco es el programa de preparación ante desastres de la Comisión Europea. De acuerdo. Y financia iniciativas del Sistema de Naciones Unidas y de ONGs también que trabajan con gobiernos regionales, gobiernos locales y los sectores también. Con el entendimiento además de que en realidad los más afectados con este tipo de desastres suelen ser los más pobres y los más desprotegidos, ¿no es cierto? Efectivamente, efectivamente. Que son la población a la que se dedican estas instituciones. Exactamente. ¿Y qué encontraron, Elsa? Porque de sismos y... Bueno, de sismos y tsunamis. Y tsunamis tenemos harta bibliografía. Hartísima. Nuestro trabajo fue en realidad hacer una especie de muestreo, de saber cuáles eran la real situación por la que atravesaba la población, y la dividimos así en niños, adolescentes, adultos, maestros y dirigentes, de costa, de sierra y de selva, de zonas urbanas y rurales. O sea, mapearon bien. ¿No? Mapearon bien, ¿no? Y la vinculamos con los proyectos que tienen los socios de Dipeco. Entonces, en la costa fuimos a Trujillo, Cañete, ¿no? Carquín, ¿no? En la sierra estuvimos en Cusco, en Puno. Tiene sentido Junín, porque Pomata. Los proyectos que de ustedes trabajan con población vulnerable, ¿no es cierto? Entonces es un poco ver cómo está esta misma población vulnerable con respecto a este tema de los desastres. Este tema de los desastres. Y en la selva cogimos Ucayali, que también, así como Iquitos tuvo una inundación este año que fue terrible. El año pasado Ucayali también pasó una cosa así. Tarapoto acaba de tener un problema gravísimo, Tarapoto acaba de tener, claro. Que a mí me impresionó que ni siquiera mereció titulares de primera plana. Claro. ¿No? Y creo que por ahí va un poco el problema que han detectado. Exactamente, ¿no es cierto? O sea, el tema es que vienen las rusas y, como te comentaba, hablan de que va a haber un terremoto, y entonces todo el mundo salta y todo el mundo se pone a hacer simulacros a nivel nacional sobre el tema de sismos y tsunamis, y entonces son a nivel nacional y la gente siente que a veces hasta que es un poco burlada, ¿no? Porque hemos encontrado testimonios, porque lo que nosotros hemos ido a hacer son grupos focales de todos estos públicos, a ver cómo concebían ellos el desastre, cuán preparados estaban, cuál era la relación con sus autoridades, qué medios de comunicación tenían para poder conocer acerca de cómo prevenir los efectos del desastre, porque el desastre va a ocurrir, la granizada va a caer, probablemente el huaico también, la lluvia, es decir, eso no se puede evitar, eso va a ocurrir. Lo que uno puede, digamos, tratar de minimizar son los efectos que eso ocurre, como hacemos con el terremoto. El terremoto va a venir, pero todos sabemos que tenemos que prepararnos con la mochila, tenemos que tener temas de contingencia y qué sé yo. Luis, si fuéramos un país menos centralista y nos miráramos menos el ombligo y pensáramos siempre que el Perú termina en la punta de Lima, más o menos, ¿cuáles son los desastres naturales, de acuerdo con este mapeo que han hecho, que deberían merecer mayor atención, mayores temas de prevención, ¿no? Efectivamente, el sismos y tsunamis es uno de los temas, y es muy importante, especialmente el tema de sismos, porque sí cubre, digamos, un gran espectro del ámbito nacional. Es uno de los problemas, pero efectivamente hay problemas más cotidianos, más recurrentes, anuales, digamos, que afectan a la población. Por ejemplo, además, ojo, que no dependen de una rusa diciendo que van a ocurrir. Ya se sabe, ¿no? Que en época de lluvias va a haber huaicos, por el propio deterioro que hemos hecho de la naturaleza, además, ¿no? Exactamente. No, y si reconocemos nuestras condiciones de vulnerabilidad, que es tal vez, ¿no?, uno de los temas más importantes, reconocemos que somos responsables también de nuestra condición de riesgo. Es decir, un sismo puede ocurrir, pero seguramente va a afectar
más a una población que por sus condiciones económicas o sociales se ha ubicado en una zona que no es la más adecuada, que ha construido también su vivienda en condiciones inadecuadas, ¿sí? Pues seguramente su afectación va a ser mucho mayor. Así es. ¿Sí? Igualmente, por ejemplo, en el caso de San Martín, ¿no? Es población que se ha ido expandiendo, que se ha ubicado en la zona de Huayco, ¿sí? Y pues que si queremos efectivamente trabajar en el tema, debemos reducir sus condiciones de riesgo, reubicando esa población, ¿no? Y si ya sabemos qué va a ocurrir, pues no esperar a que ocurra un desastre para recién ahí hacerlo, sino hacerlo previamente. Huaicos, deslizamientos, inundaciones, ¿es lo más recurrente lo que afecta? Es lo más recurrente. En un estudio paralelo también a este, se hizo un inventario de desastres en el país desde el año 70. El 32% de los casos de desastres son inundaciones en nuestro país, ¿no? Y un porcentaje similar también huaicos, deslizamientos, fenómenos relacionados, fenómenos hidrogeodinámicos como se denominan, y que ocurren anualmente, podríamos decir. ¿Y sobre eso hay, Elsa, alguna especie de, no sé, programa nacional? Yo recuerdo la zona en que vivía mi hermana en la selva, en Santa María de Nieves, la gente se sentaba a esperar que viniera la inundación y los niveles de subida del río eran... Yo nunca había visto nada igual, ¿no? Y claro, construyen sus casas en alto, pero nunca es suficiente. No, nunca es suficiente y lo hemos visto, lo acabamos de ver este año en Iquitos, donde la devastación fue espantosa, donde fue terrible. Nosotros hicimos grupos focales, no necesariamente para este proyecto, pero sí para el tema de conocer cómo la población estaba enfrentando, y en realidad nos encontramos con situaciones muy, muy complicadas y muy difíciles que ya desbordaban incluso la capacidad de respuesta del gobierno regional, del gobierno local. Es decir, situaciones muy, muy complejas, ¿no? Otro fenómeno al que yo sí me quisiera referir, porque lo he encontrado muchísimo dentro de todas las entrevistas que hemos hecho, los grupos focales, es el tema de las granizadas. La gente se aterroriza en la sierra con el tema de las granizadas. Bueno, quien ha vivido una granizada alguna vez o sea, te tiran piedras del cielo. Por supuesto. ¿No? Así duele. Así duele, hace herida, ¿no? Claro, y no saben qué hacer. ¿Y sabes lo que hacen, Pati? Hacen llorar a los chanchos. ¿Por qué? Porque mitológicamente ellos creen que hacer llorar a los chanchos va a espantar la granizada. Pobres chanchos. Sí, pobres chanchos. Siguen llorando. O en la escuela, por ejemplo, los maestros me enseñaban una caja que era como si tú guardaras ahí tus joyas de la corona, y ahí habían cohetones. Cohetes ratablancas, estas cosas, porque cuando viene la granizada, y me lo decían ellos, los maestros de las escuelas, ellos hacen reventar los cohetes para tratar de expandir y que la granizada, las bolas de la granizada no sean tan grandes, sino que sean un poco más menuditas. Entonces, mira tú, ¿quién sabe ¿no? Las cosas a las que tienen que recurrir la gente. Porque eso no es producto de ignorancia, eso es producto de la desesperación, ¿no? Claro. Así es. Sí, y en muchos casos son prácticas ancestrales que han ido desarrollando una serie tal vez de mecanismos para identificar, por ejemplo, pues cuándo va a ser un poco más de frío, y a veces lo saben porque los animales se comportan de cierta manera, ¿no? O cuándo va a haber un periodo de lluvias mucho más fuerte, de acuerdo a dónde ponen los nidos, por ejemplo. Y hay que también saber leer, especialmente a un nivel más comunitario. Y ese es un conocimiento que puede ser valioso, son indicadores que a veces, claro, uno ya después, viéndolo a nivel nacional, pues lo puede dar Senami tal vez con imágenes también satélites y todo. Pero lo que pasa es que esa debería ser información que se complementa con otra información y con ayuda, ¿no? No puedes depender pues del cuetón que tienes guardado en la clase, ¿no? Claro. No, y lo que hay que romper es lo que conversábamos, y relacionándolo a una entrevista, a la entrevista anterior con Cristina. Justamente, pues que hay que romper un poco el mito de que los desastres son efectos a veces de la gracia divina, un castigo de Dios, o ahora también castigos de la naturaleza, muchas veces se dice, ¿no? Cuando más bien debemos asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Como también pues generadores de riesgo. ¿Sí? Porque deforestamos, ¿no? Muchas veces las partes altas de las cuencas, porque nos ubicamos inadecuadamente, porque construimos nuestras viviendas también. Ahí me gustaría a mí romper con un mito, ¿no? Que se cree que, ay, sí, pues que la gente ignorante construye su casa al lado del río. Perdón, yo acabo de volver de un balneario en el norte, de Manco, lo sé con todas sus letras, y la gente ha construido básicamente sus casas en el mar. O sea, no sé qué están esperando, porque el día que venga un maretazo se va a llevar casas y hoteles carísimos, ¿no? Sí, que no han respetado ni mínimamente el espacio que la ley indica que debes dejar entre la playa y la construcción, ¿no? Exactamente. Sí. Y eso ocurre en todas partes, en todos los niveles sociales. Exactamente. ¿No? Sí. Y por eso es bueno
pues identificarlo, tenerlo bien, ¿no? Bien ya definido y ya luego pues dar las normas para que esto no ocurra. Y visibilizarlo, que yo creo que este es el gran aporte de este libro, ¿no? Decir, ojo, esto ocurre y esto ocurre en estas partes del Perú. No podemos tener a los chicos de Puno explicándoles, por ejemplo, cómo huir de un tsunami en Puno. Y haciéndolo. Y no, en cambio, explicarles cómo protegerse de que le caiga un rayo encima. Claro, que es su día a día, o sea, que es una ¿Cuántos cosa peruanos que mueren por eso, siempre? que está resuelto casi en todas partes del mundo y que en el Perú seguimos escuchando noticias de que te cayó un rayo y te mató? Así es, ¿no? claro. Sí, y lo que señalas, ¿no? Tratar de difundir un poco lo que se ha venido haciendo. Realmente se han habido avances en el tema y el tema, por ejemplo, de trabajar en sismos y la manera masiva con la que se hace ya es un gran avance también, pero eso hay que también llevarlo a otros temas, llevarlo a otros sectores, adaptarlo a la realidad de cada lugar. Y para eso se requiere recursos y trabajar con autoridades locales. Porque cuando el problema es más local, ¿no es cierto?, no requieres un esfuerzo que es mucho mayor, nacional, que es gigante, que demanda muchísimos recursos, sino trabajar con las autoridades locales, ¿no? Que el estudio también, o sea, este documento, digamos que es un instrumento de trabajo, también visibiliza ese tema, ¿no? Que no es que no hayan recursos, hay recursos, pero lo que no hay es el enganche entre la autoridad local y la población. Eso es lo que se tiene que producir. Recordemos, por ejemplo, que el terremoto en Chile y el terremoto en Japón fue mucho más fuerte que el terremoto en Haití. En Haití murió muchísima más gente producto de la pobreza, de la informalidad y de la falta de previsión, ¿no? Claro, y eso es lo que tenemos que evitar, que la falta de previsión nos mate, no que nos mate el desastre natural. Así ¿no? es, evidentemente. Bueno, chicos, muchísimas gracias y felicitaciones por la publicación. Creo que es un enorme aporte. Vamos a ver nosotros de seguir tratando el tema y estaremos fastidiando a Elsa cuando haya pues estas manifestaciones de desastres naturales para que nos cuente qué fue lo que ella encontró y cómo podemos ayudarnos entre todos los peruanos para que estas cosas no ocurran. Y les juro por Dios que el día que les caiga un granizo en la cabeza se van a dar cuenta que no es broma. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos finalmente con las notas del espectáculo y la cultura.